¿Qué tal? Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Bienvenidos nuevamente al Refugio TV. Bueno, hoy vamos a ver y vamos a hablar acerca de la diferencia que tenemos los que viven en la carne y los que viven en el espíritu. Los que son salvos y los que no son salvos. O tal vez un cristiano que lucha con la carne y también que trata de buscar a Dios. Vamos a hablar de estas cosas comprimido, pero primero vamos a leer en Romanos capítulo 8 del versículo 1 al 6. Vamos a subdividirlo y después vamos a mostrar algunos versículos en la pantalla. Leemos, dice este pasaje. Ahora pues, Romanos capítulo 8 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esos dos versículos primero. Los que son salvos, no hay condenación para nosotros. Los que somos salvos, no hay condenación para nosotros. Pero nos dice que esto no se ha hecho por nosotros, por las obras, sino se ha hecho por la obra de Cristo en esta tierra y por nuestra fe puesta en Él. Seguimos leyendo el versículo 3, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la muerte. Hay un versículo muy conocido que dice que por nosotros, que Cristo por nosotros se hizo pecado. Él cargó el peso del pecado, lo entregó en la cruz, murió por nosotros y por eso tenemos la salvación. Seguimos leyendo. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios hizo la obra. Para los salvos no hay condenación. Para ti y para mí no hay condenación, pero hay una lucha muy grande que ahora vamos a ver. Esta lucha y este malestar se llama la carne. Y no es la carne en sí, una chuleta, un pedazo, la tentación contra la carne de comida. No, la carne somos nosotros mismos. Esta lucha viene en nuestro espíritu con nuestra naturaleza pecaminosa. Pero esto no queda así. El versículo 5 nos da una breve explicación y el versículo 6 nos da la solución de cómo controlar a la carne. De cómo luchar. Bueno, tenemos la victoria, pero en esta tierra, en este momento, cómo luchar contra nuestra naturaleza pecaminosa. Leemos el versículo 5. Ese va a aparecer en pantalla. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Este pasaje muy claramente divide los que no son salvos y los que son salvos. ¿A qué se dedican los que no son salvos? O sea, ¿a qué le dan su alimento? Y los que son salvos, ¿a qué le deben dar su alimento? O sea, leer la Biblia, orar. En este caso, si lo vemos así, nosotros estamos en el Espíritu y obviamente tenemos que alimentar el Espíritu a través de la palabra de Dios, de la oración, de buscar más a Dios. Pero también si lo vemos otro punto de vista de este pasaje también sería que nosotros mismos, lo que somos en el Espíritu, muchas veces le damos más alimento a la carne que al Espíritu. Le damos más prioridad a la carne, a satisfacer nuestros deseos que al Espíritu. Y obviamente somos humanos, tenemos naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, eso nos jala a entregarle o a pecar mucho más. Pero en esta batalla muy difícil, Dios ahora nos quiere hablar, nos quiere decir a través, en el versículo 6, nos quiere dar una solución de lo que tenemos que hacer. Entonces leemos el versículo 6, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Nuevamente, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Te cuento un poquito de mí. Antes, si te digo hace más de 3 años, 4 años,
Yo he sido un hijo de pastor, mi vida siempre ha sido, se puede decir, expuesta a muchas personas. Y yo aparentaba. El aparentar salva muchas cosas, de verdad. Incluso a ti te puede estar salvando el aparentar frente al pastor, el aparentar frente a tu familia, que estás bien. Pero muchas veces nuestros pensamientos, nuestros actos, con eso demostramos cómo es nuestra realidad. Y muchas veces le damos prioridad a nuestra carne. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras obras demuestran, o incluso ahora mismo te está haciendo ver que todas esas cosas están alimentando tu carne y no están alimentando tu espíritu. Y tienes que entender que el alimentar a la carne, el estar pecando por palabra, obra, pensamiento, te aleja de Dios. Puedes ser salvo o tal vez no. Tienes que entender que en cualquier condición que estés, el pecado te está alejando y te aleja de Dios. Hay muchas cosas con que pecar. Hay muchas facilidades con que pecar. Pero la solución ¿en qué está? Está en que tú le des prioridad a tu espíritu. Y darle prioridad a tu espíritu es alimentarlo. ¿Cómo alimentas tu carne? ¿Cómo alimentas tu cuerpo? Con la comida. Le metes agua. Te expones al sol para que las vitaminas te caigan. Tomas vitaminas también. Eso es esto. La palabra de Dios alimenta el espíritu. La oración fortalece el espíritu. Tienes que llenarte de todo lo que dice en Efesios capítulo 11, si no me equivoco, o 10, lo que habla de la armadura de Dios. Tienes que llenarte de todas esas cosas, tomarlo para ti. Y eso es la única solución para que tú mantengas una distancia con la carne, con tu naturaleza pecaminosa. Porque esa línea que está en medio es muy fácil de cruzar. Y te lo digo yo. Y como dice la palabra de Dios, esas cosas te quitan la paz, te quitan la vida. O sea, no tienes gozo. El gozo se te fue, necesitas algo para recuperar ese gozo. Y Dios, a través de este pasaje, te quiere decir y te quiere y te está mostrando amor al decirte: mira, alimenta tu espíritu, deja alimentar a tu carne, y a través de alimentar a tu espíritu yo te voy a proveer vida, te voy a dar un sentido, te voy a dar paz, vas a estar sin aflicciones. Entonces, hermanos, hoy este pasaje tal vez la Biblia es muy literal. Si puedes leer en tu casa también, tal vez Dios te va a ayudar a ver cosas que tal vez yo no he visto, que tal vez se me han pasado. Pero la palabra de Dios te quiere recomendar ahora y nos quiere hablar a nosotros. Aprendamos a dejar aparte la carne, alimentar el espíritu, y Él nos quiere dar paz, Él nos quiere dar vida, y Él nos quiere dar muchas bendiciones. Dejemos el pecado. Y si no eres salvo, la palabra de Dios dice que Cristo vino, vivió en nuestra tierra, vivió todas nuestras tentaciones, todas nuestras aflicciones, pero Él murió crucificado, siendo santo, cargó nuestro pecado, y no quedó ahí, sino que Él resucitó al tercer día, y por eso tenemos ahora la seguridad que si creemos en Él, nos pasa algo, Dios no quiera, estaremos en el cielo. Así que yo te animo en este momento a que puedas ver qué cosas, analizarte a ti mismo, qué cosas están apartando de Dios. Y al ver esas cosas, comenzar a batallarlo con su palabra. Entonces, muchas gracias por estar aquí en el Refugio TV. Y te esperamos el día de mañana también. Y bendiciones.